Tu vivienda gratis se acabó, paga o sal de mi casa, gritó mi yerno Héctor frente a toda la familia reunida en la cena navideña. $3,000 mensuales por mi propia habitación. Yo lo miré fijamente, con esa calma que solo dan los 65 años bien vividos. Pero él no sabía con quién estaba lidando. Esa noche de Nochebuena había llegado con el corazón lleno de esperanza. Después de 2 años viviendo en casa de mi hija Fabiola, pensé que finalmente habíamos encontrado el equilibrio familiar que tanto anhelaba. Traía conmigo una botella de vino añejo, la misma marca que solía compartir con mi difunta esposa durante nuestras navidades más felices. Las luces del árbol parpadeaban suavemente, los villancicos sonaban de fondo, y el aroma del pavo recién horneado impregnaba cada rincón de la casa. Era el ambiente perfecto para una reconciliación, para sanar las heridas que los últimos meses habían dejado en nuestra relación familiar. Me acerqué a la mesa donde ya estaban sentados Fabiola, Héctor, y mis otras 2 hijas, Dalia y Vanessa, que habían venido especialmente para la ocasión. «Feliz Navidad, familia», dije con una sonrisa genuina, extendiendo mis brazos para abrazar a cada uno. Pero el silencio que siguió fue más frío que el viento invernal que golpeaba las ventanas. Fabiola apenas levantó la vista de su plato, sus ojos evitando los míos como si hubiera algo de lo que avergonzarse. Dalia murmuró un saludo casi inaudible mientras jugueteaba nerviosamente con su servilleta, y Vanessa fingió estar muy ocupada sirviendo la ensalada, sus movimientos demasiado deliberados para ser naturales. Solo Héctor me miraba directamente, pero sus ojos no reflejaban el espíritu navideño que yo esperaba encontrar. Había algo calculado en su expresión, algo predatorio que me hizo sentir como un intruso en lo que una vez consideré mi propio hogar. Tomé asiento en la silla que habitualmente ocupaba, la misma donde había compartido tantas cenas familiares desde que vendí mi apartamento para ayudar a Fabiola con sus deudas médicas. Recordaba perfectamente el día en que tomé esa decisión. Ella lloraba en mi hombro, preocupada por los gastos del tratamiento de fertilidad, por la hipoteca atrasada, por las tarjetas de crédito que Héctor había maxeado sin consultarle. «Papá, no sé qué hacer», me había dicho entre sollozos, sus lágrimas manchando mi camisa favorita. Sin dudarlo un segundo, puse mi propiedad en venta y les entregué cada centavo. $120,000 que representaban toda una vida de trabajo honesto y sacrificio. «La familia es lo primero», le había dicho entonces, «y mientras yo esté vivo, nunca te faltará nada». Pero ahora, mirando los rostros tensos alrededor de la mesa, me preguntaba si había cometido el error más grande de mi vida. La conversación fluía entre ellos como si yo fuera invisible, hablando de trabajo, de planes para el año nuevo, de vacaciones caras que planeaban tomar, de todo excepto de incluirme en sus vidas. Héctor cortaba su carne con movimientos precisos y deliberados, como si estuviera preparándose para algo importante. De vez en cuando intercambiaba miradas cómplices con Fabiola, el tipo de comunicación silenciosa que desarrollan las parejas cuando planean algo en secreto. Dalia parecía incómoda, moviendo la comida en su plato sin realmente comer, mientras Vanessa mantenía una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. El ambiente se volvía más pesado con cada minuto que pasaba. Intenté iniciar conversaciones sobre los viejos tiempos, sobre las navidades cuando las niñas eran pequeñas, sobre los planes que tenía para el jardín trasero. Pero cada intento era recibido con respuestas monosilábicas o simplemente ignorado. Era como si hubieran construido una pared invisible alrededor de la mesa, y yo estaba del lado equivocado. Fue entonces cuando Héctor decidió atacar. Sin previo aviso, sin siquiera el respeto de esperar a que termináramos de cenar, dejó sus cubiertos sobre el plato con un ruido metálico que resonó en el comedor silencioso. Se irguió en su silla como un general preparándose para dar órdenes a sus tropas, su pecho inflado con la arrogancia de quien cree tener todo el poder. La sonrisa cruel que se dibujó en sus labios me heló la sangre. Sabía que lo que venía a continuación cambiaría todo para siempre. «Severino», comenzó Héctor con esa voz autoritaria que había perfeccionado durante sus años como gerente de ventas, «creo que es hora de que hablemos como adultos sobre tu situación aquí». Se recostó en su silla, cruzó los brazos sobre el pecho, y me miró como si fuera un empleado problemático al que estaba a punto de despedir. «Has estado viviendo en nuestra casa por 2 años. 2 años completos sin contribuir económicamente en nada. Fabiola y yo hemos estado cargando con todos los gastos, la comida, los servicios, el mantenimiento, todo». Hizo una pausa dramática, asegurándose de que sus palabras calaran profundo. «Y francamente, ya no podemos permitírnoslo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el zumbido del refrigerador en la cocina, incluso mi propio corazón latiendo aceleradamente en mis oídos.
Fabiola mantenía la vista clavada en su plato, como si fuera lo más fascinante del mundo. Dalia se removía incómoda en su asiento, claramente sorprendida por la brutalidad del ataque de su cuñado. Vanessa había dejado de fingir que comía y nos observaba con una mezcla de horror y curiosidad morbosa. No entiendo, logré articular finalmente, mi voz sonando más débil de lo que hubiera deseado. Pensé que habíamos acordado que este arreglo funcionaba para todos. Yo ayudo con las tareas domésticas, mantengo el jardín, cuido la casa cuando ustedes viajan. Héctor soltó una risa amarga que me cortó como un cuchillo. ¿Ayudas? ¿En serio? Severino, no seas ridículo. Lavar algunos platos y regar las plantas no equivale a $3,000 mensuales de alquiler, servicios y comida. Cualquier empleada doméstica haría un mejor trabajo por una fracción de lo que tú nos cuestas. Sus palabras eran como bofetadas, cada una más cruel que la anterior. Mira, no quiero ser el malo de la película, pero alguien tiene que decir las cosas como son. Tienes 65 años, cobras una pensión decente, y es hora de que empieces a actuar como un adulto responsable. Miré desesperadamente a Fabiola, buscando algún signo de apoyo, alguna palabra en mi defensa. Después de todo, era mi hija, la niña a la que había criado solo después de que su madre muriera, la que había consolado durante sus pesadillas infantiles, la que había caminado hacia el altar tomada de mi brazo apenas 3 años atrás. Pero ella siguió evitando mi mirada, jugando nerviosamente con su anillo de matrimonio, claramente incómoda pero sin la valentía de contradecir a su esposo. Fabiola, susurré, tú también piensas esto. Finalmente levantó la vista, y lo que vi en sus ojos me partió el alma. Había vergüenza allí, sí, pero también resignación. Como si hubiera aceptado que esta confrontación era inevitable. Papá, comenzó con voz temblorosa, Héctor tiene razón en algunas cosas. La situación económica está difícil. Los gastos de la casa han aumentado mucho, y... ¿Los gastos han aumentado?, la interrumpí, sintiendo como la indignación comenzaba a hervir en mis venas. ¿Te refieres a los gastos como tu nuevo BMW, o las vacaciones a Europa del año pasado, o tal vez la remodelación completa de la cocina que costó más de $30,000? El rostro de Héctor se enrojeció de ira. Eso no es asunto tuyo, viejo. Lo que hagamos con nuestro dinero es nuestra decisión. Pero lo que sí es asunto nuestro es que tú contribuyas a los gastos de esta casa o busques otro lugar donde vivir. Otro lugar, repetí, sintiendo como si me hubieran arrojado un balde de agua helada. ¿Me estás echando de la casa de mi propia hija en Nochebuena? No te estoy echando, replicó Héctor con falsa paciencia, como si le estuviera explicando algo obvio a un niño pequeño. Te estoy dando opciones. Puedes quedarte y pagar tu parte justa, $3,000 mensuales, que francamente es una ganga considerando los precios del mercado inmobiliario actual. O puedes buscar un apartamento para personas mayores, tal vez uno de esos lugares subsidiados por el gobierno que están tan de moda ahora. Dalia finalmente encontró su voz. Héctor, eso es demasiado cruel. Es Navidad, por el amor de Dios. La crueldad, respondió él sin inmutarse, sería permitir que esta situación insostenible continuara indefinidamente. Severino es un hombre adulto, no un inválido. Puede trabajar, puede conseguir un apartamento, puede vivir independientemente como cualquier persona de su edad. ¿Trabajar?, pregunté incrédulo. ¿Quién va a contratar a un hombre de 65 años? Hay muchos trabajos disponibles, dijo Héctor con una sonrisa condescendiente. Trabajos de medio tiempo, trabajos para jubilados. Conserje, vigilante nocturno, empacador en supermercados. No es el fin del mundo, Severino. Millones de personas mayores trabajan para complementar sus ingresos. Sus palabras me golpearon como un martillo. ¿Conserje? ¿Vigilante nocturno? Yo, que había dirigido mi propia empresa de construcción durante 30 años, que había construido docenas de casas con mis propias manos, que había criado 3 hijas exitosas prácticamente solo. ¿Ese era el futuro que mi yerno me tenía reservado? Vanessa trató de mediar. Tal vez podríamos encontrar una solución más gradual. No tiene que ser todo o nada. Pero Héctor ya había tomado el control total de la situación. No, Vanessa. Ya hemos sido demasiado generosos durante demasiado tiempo. Severino ha tenido 2 años para adaptarse, 2 años para hacer planes. Si no ha pensado en su futuro para entonces, ese es su problema, no el nuestro. Me quedé allí sentado, sintiéndome como un extraño en lo que había considerado mi hogar durante los últimos 2 años. Las luces del árbol navideño seguían parpadeando alegremente,
Los villancicos seguían sonando desde el sistema de audio, pero toda la magia de la noche se había desvanecido completamente. En su lugar, solo quedaba una fría realidad. Mi propia familia me veía como una carga, como un problema que necesitaba ser resuelto. Pero ellos no sabían que esa noche, mientras fingía aceptar mi destino con resignación, había comenzado a planear algo que cambiaría todo para siempre. La cena continuó en un silencio sepulcral después del ultimátum de Héctor. Yo fingí comer, llevándome mecánicamente pequeños bocados a la boca, pero la comida sabía a cartón. Mi mente trabajaba a 1000 por hora, procesando lo que acababa de suceder, analizando cada palabra, cada gesto, cada mirada. Había aprendido mucho durante mis años como empresario. Cuando alguien te ataca públicamente de esa manera, raramente es una decisión espontánea. Esto había sido planeado, orquestado, ensayado tal vez. Y yo necesitaba saber exactamente qué estaba pasando detrás de las cortinas. Después de los postres, que transcurrieron en una atmósfera tan tensa que se podía cortar con cuchillo, las conversaciones se fragmentaron en pequeños grupos. Vanessa intentaba mantener viva alguna tradición navideña, mostrándole a todos las fotos de sus últimas vacaciones en su teléfono. Dalia ayudaba a Fabiola a recoger los platos, intercambiando miradas preocupadas que creían que yo no notaba. Héctor se había retirado al estudio con una copa de whisky, probablemente sintiéndose victorioso después de su demostración de poder. Me disculpé diciendo que necesitaba tomar aire fresco y salí al jardín trasero. El frío nocturno me golpeó el rostro como una cachetada, pero fue reconfortante después del ambiente sofocante del comedor. Me senté en el columpio que había instalado yo mismo 2 años atrás, cuando aún creía que este lugar se convertiría en mi refugio permanente. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo despejado, y por un momento me permití recordar las navidades de mi infancia, cuando mi padre me enseñaba las constelaciones mientras esperábamos la medianoche en el patio de nuestra humilde casa. Fue entonces cuando escuché voces provenientes de la ventana del estudio. La ventana estaba entreabierta, y las voces de Héctor y Fabiola llegaban claramente hasta donde yo estaba sentado. Al principio intenté no escuchar, respetando su privacidad, pero algo en el tono urgente de sus palabras me hizo prestar atención. ¿Crees que se lo tragó?, preguntaba Fabiola con ansiedad evidente en su voz. Se veía muy sorprendido, pero no dijo mucho después. Por supuesto que se lo tragó, respondió Héctor con esa arrogancia característica. Tu padre es un hombre simple, Fabiola. No tiene la malicia necesaria para sospechar lo que realmente está pasando aquí. Pero Héctor, me siento terrible. Es mi padre. El hombre que me crió solo después de que mamá muriera, que trabajó día y noche para darnos todo lo que necesitábamos. No puedo creer que estemos haciendo esto. Escúchame bien, la voz de Héctor se volvió más dura, más controladora. Tu padre tuvo su oportunidad de vivir su vida. Ahora es nuestro turno. ¿Realmente quieres pasarte los próximos 10 o 15 años cuidando a un viejo? ¿Quieres que nuestros hijos crezcan en una casa donde tienen que susurrar para no molestar al abuelo? ¿Quieres que nuestra vida social se vea limitada porque siempre tenemos que considerar sus necesidades? Hubo una pausa larga, y cuando Fabiola habló de nuevo, su voz sonaba más pequeña, más derrotada. Supongo que tienes razón. Pero $3,000 es mucho dinero para él. Su pensión no alcanza para eso. Exactamente, dijo Héctor, y pude escuchar la sonrisa cruel en su voz. No va a poder pagarlo. Va a tener que mudarse, y nosotros vamos a recuperar nuestra privacidad, nuestra casa, nuestra vida. Es perfecto. ¿Y si busca uno de esos apartamentos para personas mayores que mencionaste? Mejor aún. Los buenos son caros, y los baratos, bueno, digamos que no son lugares donde él querría pasar sus últimos años. De cualquier manera, se convierte en problema de otra persona, no nuestro. Mi sangre se heló en las venas. No era solo que me estuvieran echando, estaban celebrando la idea de mi miseria futura. Estaban planeando mi destierro como si fuera una estrategia de negocios, fría y calculada. Pero lo que escuché a continuación fue aún peor. Además, continuó Héctor bajando la voz, pero no lo suficiente como para que yo no pudiera escucharlo. Una vez que se vaya, podemos acelerar los otros planes. La empresa está valorada en casi $500,000 ahora. Con tu firma en los documentos que ya preparé, podemos venderla y usar ese dinero para la casa en Florida que tanto queremos. ¿Estás seguro de que no se va a dar cuenta?, preguntó Fabiola nerviosa. Papá fundó esa empresa. Conoce cada detalle del negocio. Tu padre le firmó todo a tu nombre cuando se jubiló, ¿recuerdas? Confiaba tanto en ti que ni siquiera leyó los documentos.
Legalmente, eres la única dueña. Él no tiene derecho a opinar sobre lo que hagas con la empresa. Y para cuando se entere de la venta, si es que se entera, ya estaremos viviendo en Miami con dinero suficiente para el resto de nuestras vidas. La empresa. Mi empresa. La constructora Hermano Severino que había fundado con mis propias manos, ladrillo por ladrillo, contrato por contrato. La había traspasado a nombre de Fabiola cuando me jubilé, creyendo que ella la mantendría como un legado familiar, como algo que pudiera pasar a sus hijos algún día. Nunca imaginé que la verían como una gallina de los huevos de oro lista para ser sacrificada. ¿Y qué hacemos si pregunta por la empresa? La voz de Fabiola temblaba ligeramente. Le decimos que el mercado está malo, que los contratos escasean, que estamos apenas sobreviviendo. Es fácil mentirle a alguien que está fuera del negocio. Él se tragará cualquier historia que le contemos, especialmente si está preocupado por encontrar dónde vivir. Sentí como si alguien me hubiera arrancado el corazón del pecho y lo hubiera pisoteado. No era solo mi hogar lo que estaban destruyendo, era toda mi vida, todo mi legado, todo lo que había construido durante décadas de trabajo honesto. Y lo estaban haciendo con la frialdad de quien planea que cenar mañana. Hay algo más, dijo Héctor después de otro sorbo de whisky. Mi contacto en el asilo Sunset Gardens me dijo que tienen una lista de espera, pero que por $5,000 pueden acelerar el proceso. Una vez que tu padre se dé cuenta de que no puede pagar un apartamento decente con su pensión, va a estar desesperado. Será fácil convencerlo de que el asilo es su mejor opción. ¿Un asilo? Fabiola sonaba genuinamente sorprendida. Héctor, papá está perfectamente bien. No necesita cuidados especializados. No se trata de lo que necesite, replicó él con impaciencia. Se trata de lo que es conveniente para nosotros. Piénsalo, visitamos una vez al mes, nos libramos de cualquier responsabilidad diaria, y él tiene gente de su edad con quien hablar. Todo el mundo sale ganando. Pero el costo se paga solo con la venta de la empresa. Además, una vez que esté internado, podemos vender todas sus cosas. Esos muebles antiguos que insiste en mantener en el sótano, sus herramientas, su colección de libros. Todo eso es dinero extra que podemos usar. Me quedé allí sentado en el columpio, temblando no solo por el frío sino por la magnitud de la traición que acababa de descubrir. Estos no eran los planes impulsivos de un yerno ambicioso, era una conspiración elaborada para despojarme de todo lo que me quedaba en la vida. Mi hogar, mi empresa, mi dignidad, incluso mis posesiones personales. Lo habían planeado todo hasta el último detalle. Pero lo que más me dolía era la participación de Fabiola. Mi propia hija, la niña que había consolado durante sus pesadillas, que había aplaudido en cada obra escolar, que había acompañado al hospital cuando se rompió el brazo a los 8 años. Ella conocía mi carácter, sabía que yo jamás les habría negado mi ayuda si realmente la necesitaran. Y sin embargo, había elegido traicionarme en lugar de hablarme honestamente. ¿Cuándo quieres que le dé la noticia final?, preguntó Fabiola. Después de Año Nuevo, respondió Héctor. Le damos unos días para que asimile la situación, para que entienda que no estamos jugando. Luego le presentamos las opciones, pagar los 3,000 o empezar a buscar alternativas. Para febrero, quiero que esté fuera de esta casa. Permanecí inmóvil durante varios minutos después de que sus voces se desvanecieron y escuché sus pasos alejándose hacia el segundo piso. El jardín estaba en completo silencio ahora, solo interrumpido por el ocasional ladrido lejano de algún perro y el zumbido constante del tráfico en la avenida principal. Lentamente, me levanté del columpio y caminé de regreso hacia la casa. Mis piernas se sentían pesadas, como si cada paso requiriera un esfuerzo sobrehumano. Pero mi mente estaba más clara que nunca. Ellos habían declarado la guerra, aunque no lo sabían todavía. Habían subestimado completamente al viejo que creían poder manipular y descartar a voluntad. Esa noche, mientras toda la casa dormía, me quedé despierto en mi habitación, mirando al techo y planificando. Ellos no sabían, pero aquella Nochebuena había decidido enseñarles una lección que jamás olvidarían. Una lección sobre el respeto, sobre la familia, y sobre las consecuencias de subestimar a alguien que ha luchado toda su vida para llegar donde está. Los días siguientes a la Nochebuena transcurrieron en una extraña normalidad superficial. Fabiola y Héctor actuaban como si nada hubiera pasado, manteniendo conversaciones educadas conmigo durante las comidas, preguntando por mi salud, comentando el clima. Pero yo podía sentir la tensión subyacente, las miradas furtivas que intercambiaban cuando creían que no los observaba, los susurros que se detenían abruptamente cuando yo entraba a una habitación. Decidí jugar su mismo juego.
Me comporté como el anciano confundido y sumiso que ellos esperaban que fuera. Asentía cuando Héctor hacía comentarios sobre la economía difícil, suspiraba dramáticamente cuando mencionaba los altos costos de vida, incluso llegué a preguntarle tímidamente sobre esos apartamentos para personas mayores que había mencionado. Su sonrisa de satisfacción cuando respondía a mis preguntas era casi insoportable, pero necesaria para mi plan. Durante esos días, comencé mi propia investigación silenciosa. Aproveché que ambos trabajaban durante el día para revisar cuidadosamente los documentos que tenían en el estudio. No fue difícil encontrar lo que buscaba. Héctor era demasiado arrogante para ser verdaderamente cuidadoso. En una carpeta marcada como Proyectos 2025 encontré copias de los contratos de venta que había preparado para la empresa, documentos que mostraban claramente su plan de liquidar todos los activos y transferir el dinero a cuentas personales. Pero eso no fue lo más interesante que descubrí. Enterrados en el fondo de un cajón con llave, que logré abrir con una vieja técnica que había aprendido durante mis años de construcción, encontré estados de cuenta bancarios que revelaban una historia mucho más siniestra. Héctor había estado desviando dinero de la empresa durante los últimos 2 años, falsificando facturas, creando proveedores fantasmas, e incluso cobrando por materiales que nunca había comprado. El monto total era asombroso, casi $80,000 habían desaparecido de las cuentas de la constructora. Dinero que, según los libros oficiales, había sido gastado en materiales y subcontratistas legítimos, pero que en realidad había terminado en las cuentas personales de mi yerno. No era de extrañar que quisiera vender la empresa rápidamente, probablemente sabía que tarde o temprano alguien descubriría la discrepancia. Fotografié cada documento con mi teléfono, asegurándome de capturar todos los detalles importantes. Mi viejo Nokia podía ser anticuado comparado con los smartphones de última generación que usaban mis hijas, pero cumplía perfectamente con lo que necesitaba. Además, dudaba que Héctor sospechara que un anciano tecnológicamente incompetente como yo supiera cómo documentar evidencia digital. Mi siguiente paso fue contactar a Lorena, mi vecina del antiguo barrio y una de las pocas personas en las que aún confiaba completamente. Lorena había sido contadora pública durante 40 años antes de jubilarse, y más importante aún, había manejado los libros de mi empresa durante los primeros 10 años de operación. Si alguien podía ayudarme a entender completamente el alcance del fraude de Héctor, era ella. Severino, me dijo cuando la llamé, qué sorpresa escuchar de ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida con la familia? Mejor de lo que esperaba, mentí suavemente. Lorena, necesito pedirte un favor. ¿Podrías revisarme unos documentos financieros? Hay algunas cosas que no entiendo bien. Por supuesto, querido. ¿Cuándo quieres que nos veamos? ¿Qué tal mañana en la cafetería del centro? Esa donde solíamos almorzar cuando trabajábamos juntos. Al día siguiente, mientras Fabiola y Héctor estaban en sus respectivos trabajos, me escabullí de la casa y tomé el autobús hacia el centro de la ciudad. Ver a Lorena fue como un bálsamo para mi alma herida. Sus cabellos plateados brillaban bajo la luz de la cafetería, y su sonrisa cálida me recordó que aún había personas buenas en el mundo, personas que valoraban la honestidad y la lealtad. «Te ves bien, Severino», me dijo mientras revisaba los documentos que había traído. Un poco cansado tal vez, pero bien. Los últimos días han sido interesantes, respondí vagamente. Lorena era demasiado profesional para hacer preguntas indiscretas, pero vi cómo sus cejas se alzaban progresivamente mientras revisaba las fotografías de los estados de cuenta. Sus dedos, aún ágiles a pesar de sus 70 años, volaban sobre su calculadora mientras verificaba cifras y comparaba datos. «Severino», dijo finalmente, quitándose los anteojos y limpiándolos lentamente, «esto es muy serio. Muy serio». «¿Qué tan serio?» «Estamos hablando de fraude corporativo sistemático, malversación de fondos, falsificación de documentos. Si estos números son correctos, y por lo que veo parecen serlo, esta persona podría enfrentar cargos criminales». «¿Estás segura?» «Completamente. Mira», señaló varios puntos en los documentos, «aquí tienes facturas por materiales que supuestamente se compraron a Suministros García, pero si verificas con el registro de proveedores, esa empresa no existe. Y estos pagos a Constructora Martínez, por servicios de albañilería son claramente ficticios porque las fechas coinciden con trabajos que, según tus propios registros fotográficos, fueron realizados por empleados directos de la empresa. ¿Y esto?», le mostré otro conjunto de documentos. «Esto es aún peor. Aquí está cobrando honorarios de gestión por contratos que nunca existieron.
Está literalmente inventando proyectos completos y pagándose a sí mismo por administrarlos. Lorena negó con la cabeza, claramente disgustada. En mis 40 años como contadora, he visto mucha corrupción, pero esto es particularmente descarado. ¿Qué me recomiendas hacer? Legalmente, tienes varias opciones. Puedes presentar una denuncia penal por fraude y malversación. Puedes iniciar una demanda civil para recuperar los fondos robados. Puedes reportarlo al Servicio de Impuestos Internos, porque apuesto a que no ha declarado estos ingresos adicionales. Hizo una pausa, estudiando mi rostro cuidadosamente. Pero sospecho que hay más en esta historia de lo que me estás contando. Lorena siempre había sido perceptiva. Durante nuestros años trabajando juntos, había demostrado una habilidad casi sobrenatural para leer entre líneas, para entender las verdaderas motivaciones detrás de las decisiones aparentemente simples. Es complicado, admití finalmente. Las situaciones familiares siempre lo son, respondió con gentileza. Pero Severino, independientemente de lo que esté pasando en tu vida personal, esto es un crimen. Y no solo eso, sino que está poniendo en riesgo el futuro de la empresa que construiste con tanto esfuerzo. ¿Qué quieres decir? Si continúa robando a este ritmo, la empresa va a entrar en bancarrota en menos de un año. Los clientes van a empezar a notar que los proyectos no se completan a tiempo, que la calidad está bajando, que los materiales son de segunda clase. Tu reputación, la reputación que construiste durante 30 años, va a quedar destruida. Su voz se endureció ligeramente. Y cuando eso suceda, ¿quién crees que va a cargar con la culpa? ¿El yerno que desaparecerá con el dinero, o el fundador de la empresa cuyo nombre está en todos los contratos? Esa perspectiva no se me había ocurrido, pero tenía sentido. Héctor no solo estaba robando dinero, estaba destruyendo sistemáticamente todo lo que yo había construido, y cuando terminara, sería mi nombre el que quedaría manchado para siempre. ¿Puedes ayudarme a documentar todo esto apropiadamente?, le pregunté. Por supuesto, pero primero necesito que me digas toda la verdad. ¿Qué está pasando realmente en casa de tu hija? Durante la siguiente hora, le conté todo. La humillación de la cena navideña, el ultimátum de los $3,000, la conversación que había escuchado sobre venderme al mejor postor en un asilo. Lorena escuchó en silencio, pero vi cómo su expresión se endurecía progresivamente. Severino, dijo cuando terminé, lo que me estás describiendo no es solo crueldad familiar. Es abuso de ancianos. Es explotación financiera. Y si permites que continúe, no solo vas a perder tu dinero y tu hogar, vas a perder tu dignidad y tu autorrespeto. Entonces, ¿qué hago? Lorena se recostó en su silla, con esa expresión pensativa que recordaba de nuestros días planeando estrategias de negocios complicadas. Vamos a darles una lección que nunca olvidarán, dijo finalmente. Pero primero, necesitamos asegurarnos de que tenemos toda la evidencia necesaria. Y segundo, necesitamos un plan que no solo exponga su traición, sino que también proteja tu futuro. Durante las siguientes 2 semanas, Lorena y yo trabajamos como detectives privados. Ella utilizó sus contactos en el mundo financiero para rastrear las transacciones sospechosas de Héctor, mientras yo seguí fingiendo ser el anciano indefenso que ellos esperaban. Cada mañana, después de que se fueran a trabajar, yo revisaba meticulosamente cada documento en el estudio, fotografiando evidencia adicional y buscando patrones en sus operaciones fraudulentas. Descubrimos que el problema era aún más profundo de lo que habíamos imaginado inicialmente. Héctor no solo estaba robando dinero de la empresa, también había tomado préstamos a nombre de la constructora sin autorización, utilizando contratos falsos como garantía. El monto total de las deudas que había acumulado superaba los $150,000, dinero que habían sido gastados en el BMW de Fabiola, las vacaciones europeas, la remodelación de la casa, y una cuenta de inversiones personal que mantenía en secreto. Esto es mucho peor de lo que pensé, me dijo Lorena durante una de nuestras reuniones en la cafetería. No solo está robando, está hundiendo deliberadamente la empresa para poder justificar su venta. Es un plan diabólicamente inteligente. ¿Cómo es eso? Piénsalo, explicó mientras señalaba los documentos esparcidos sobre la mesa. Si la empresa aparenta estar en crisis financiera, la venta se ve como una decisión desesperada pero necesaria. Nadie cuestiona el precio bajo porque todos asumen que es mejor recuperar algo de dinero antes de que la empresa quiebre completamente. Los compradores piensan que están haciendo un favor, y los vendedores aparentan ser víctimas de circunstancias económicas difíciles. Pero los compradores van a descubrir eventualmente que fueron engañados. Para entonces,
Héctor ya estará viviendo en Florida con una nueva identidad financiera. Había pensado en todo, Severino. Incluso tenía planes para declararse en bancarrota personal si era necesario, dejando que todos los acreedores persiguieran los activos de una empresa que ya no existiría. La magnitud de la traición era asombrosa. No era solo que me estuvieran echando de casa, estaban destruyendo sistemáticamente todo mi legado profesional para financiar su estilo de vida lujoso. Y lo más doloroso era que Fabiola, mi propia hija, era cómplice activa en todo el plan. Mientras tanto, en casa, la presión psicológica había comenzado a intensificarse. Héctor había empezado a hacer comentarios cada vez más directos sobre mi situación insostenible, sugiriendo no tan sutilmente que debería empezar a buscar alternativas de vivienda. Fabiola respaldaba sus comentarios con suspiros dramáticos sobre las dificultades económicas que enfrentaban como pareja joven. Papá, me dijo una tarde mientras fingía ayudarme a revisar los anuncios clasificados de apartamentos, tal vez deberías considerar seriamente esos lugares especializados para personas mayores que mencionó Héctor. He estado investigando, y algunos ofrecen servicios muy buenos. ¿Has visitado alguno?, le pregunté, manteniendo mi tono inocente. Bueno, no exactamente visitado, pero he leído mucho sobre ellos en internet. El Sunset Gardens, por ejemplo, tiene muy buenas reseñas. Actividades para los residentes, comidas preparadas, servicio médico disponible las 24 horas. Sunset Gardens. El mismo lugar que Héctor había mencionado en su conversación privada, el que cobraba $5,000 extra por acelerar el proceso de admisión. Mi propia hija estaba tratando de venderme mi propia condena, y ni siquiera tenía la decencia de parecer incómoda mientras lo hacía. Suena interesante, respondí débilmente. Es muy caro. Bueno, no es barato, admitió, pero piénsalo como una inversión en tu comodidad y seguridad. Además, una vez que vendamos, quiero decir, una vez que resolvamos algunos asuntos financieros pendientes, podríamos ayudarte con los costos iniciales. Vendamos. Había estado a punto de decir una vez que vendamos la empresa. La máscara se estaba resbalando, y ella ni siquiera se daba cuenta. Esa misma noche, Héctor decidió aplicar presión adicional. Durante la cena, que había transcurrido en el silencio habitual, de repente se dirigió a mí con una expresión de falsa preocupación. Severino, he estado pensando en tu situación, comenzó, cortando su bistec con movimientos deliberadamente lentos. El 1 de febrero está a solo 2 semanas. ¿Has tomado alguna decisión sobre el alquiler? Todavía estoy considerando mis opciones, respondí mansamente. Entiendo que es una decisión difícil, continuó con esa condescendencia que había perfeccionado, pero necesitamos una respuesta definitiva. Fabiola y yo tenemos que planificar nuestro presupuesto para el año, y francamente, necesitamos saber si podemos contar con tu contribución económica o si tenemos que buscar otras alternativas. ¿Qué tipo de alternativas?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Bueno, intercambió una mirada con Fabiola, hemos estado considerando la posibilidad de rentar tu habitación a un estudiante universitario. Hay mucha demanda de habitaciones en esta zona, y podríamos obtener fácilmente los $3,000, tal vez incluso más, de alguien que realmente aprecie la oportunidad. La amenaza era clara, paga o te reemplazamos con alguien que sí pueda pagar. Pero lo que más me molestaba era la forma en que lo decían, como si estuvieran haciéndome un favor al permitirme competir por el privilegio de vivir en la casa de mi propia hija. Además, añadió Fabiola, claramente siguiendo un guión ensayado, hemos estado recibiendo algunas presiones financieras inesperadas. La empresa no está generando los ingresos que esperábamos, y tenemos que tomar decisiones difíciles para mantenernos a flote. Esa era mi oportunidad. ¿Qué tipo de problemas está teniendo la empresa?, pregunté con genuina preocupación fingida. Héctor y Fabiola se miraron brevemente, comunicándose silenciosamente antes de que él respondiera. Bueno, el mercado de la construcción está muy competitivo. Los materiales están caros, los clientes están exigiendo presupuestos más bajos, y frankly, algunas de las decisiones comerciales del pasado no están dando los resultados esperados. Decisiones comerciales del pasado. Una forma elegante de culpar indirectamente mi gestión anterior por los problemas actuales que él mismo había creado. Es muy grave, insistí. No queremos preocuparte con detalles comerciales complicados, respondió Fabiola rápidamente. Héctor está manejando todo muy profesionalmente. Pero si necesitamos ser más cuidadosos con nuestros gastos personales. Exactamente, confirmó Héctor. Por eso es tan importante que todos contribuyamos equitativamente a los gastos del hogar.
No podemos permitirnos mantener arreglos que ya no son sostenibles. Me quedé en silencio por un momento, fingiendo procesar la información. En realidad, estaba maravillado por su audacia. No solo me estaban culpando indirectamente por los problemas financieros que ellos habían creado, sino que estaban usando esos mismos problemas como justificación para echarme de casa. Entiendo, dije finalmente. No quiero ser una carga para ustedes. Tal vez debería acelerar mi búsqueda de alternativas. La satisfacción en sus rostros era casi palpable. Héctor se recostó en su silla con una sonrisa que no logró disimular completamente, mientras Fabiola asentía con lo que probablemente creía que era comprensión maternal. Creo que es lo mejor para todos, dijo ella suavemente. Y papá, quiero que sepas que esto no significa que no te queremos. Simplemente estamos en una etapa de nuestras vidas donde necesitamos espacio y privacidad para crecer como pareja. Y, añadió Héctor, una vez que te establezcas en tu nuevo lugar, podremos visitarte regularmente. Tal vez hasta puedas venir a cenar los domingos, como una tradición familiar. Visitas regulares. Cenas dominicales. Como si fuera un pariente lejano al que toleran por obligación, no el padre que había sacrificado todo por su bienestar. La hipocresía era tan densa que casi se podía cortar con cuchillo. Esa noche, después de que se fueron a dormir, llamé a Lorena desde mi habitación, hablando en susurros para asegurarme de que no me escucharan. Ya es hora, le dije simplemente. ¿Estás seguro? Una vez que iniciemos esto, no hay vuelta atrás. Completamente seguro. Han demostrado quiénes son realmente, y ahora es tiempo de que enfrenten las consecuencias. Muy bien, respondió Lorena con esa determinación que recordaba de nuestros días trabajando juntos en proyectos difíciles. Mañana por la mañana haré las llamadas necesarias. Para el viernes, todo estará en movimiento. ¿Y el otro asunto? También está listo. Mi contacto en el banco confirmó que todos los documentos están en orden. Va a ser una sorpresa muy desagradable para tu yerno. Colgué el teléfono y me quedé despierto mirando al techo, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y anticipación. Tristeza por la familia que había perdido, por la traición de mi propia hija, por la destrucción de los lazos que había creído inquebrantables. Pero también anticipación por la justicia que finalmente estaba por llegar. Ellos habían jugado su mano, creyendo que tenían todas las cartas ganadoras. Pero no sabían que yo también había estado jugando, y mi juego había comenzado mucho antes de que ellos se dieran cuenta de que estábamos en una partida. El viernes por la mañana llegó con una normalidad engañosa. Fabiola y Héctor desayunaron como siempre, discutiendo sus planes para el fin de semana mientras yo fingía leer el periódico en silencio. Héctor mencionó casualmente que tenía una reunión importante con un posible inversionista para la empresa, y Fabiola comentó que aprovecharía para ir de compras con sus amigas. Ninguno de los dos sospechaba que este sería el día en que su cuidadosamente construido castillo de mentiras comenzaría a desmoronarse. A las 10 de la mañana, exactamente como habíamos planeado, sonó el timbre de la puerta. Fui a abrir y encontré a un hombre de traje gris, portando un maletín de cuero y una expresión seriamente profesional. «Señor Severino Martínez», preguntó mostrando una identificación oficial. «Sí, soy yo. Soy el investigador Roberto Fernández del Departamento de Fraudes Corporativos. ¿Podríamos hablar un momento?» «Por supuesto», respondí con la sorpresa apropiada. «¿Ha pasado algo?» «Hemos recibido una denuncia anónima sobre irregularidades financieras en la constructora Hermano Severino. Entendemos que usted es el fundador original de la empresa». «Así es, aunque ya no manejo las operaciones diarias. Mi hija Fabiola está a cargo ahora. Necesitamos revisar algunos documentos y hacer algunas preguntas. Su hija y su esposo están disponibles». Fabiola salió hace un rato, pero Héctor está en casa. Está en el estudio, trabajando. Subimos juntos las escaleras, y yo toqué suavemente la puerta del estudio. «Héctor, hay alguien aquí que quiere hablar contigo sobre la empresa». La puerta se abrió, y la expresión de confianza en el rostro de Héctor se desvaneció instantáneamente cuando vio al investigador. Su tez se puso pálida, y pude ver cómo sus ojos se movían nerviosamente, buscando probablemente una ruta de escape que no existía. «¿Señor Héctor Ramírez?», preguntó el investigador. «Sí», respondió Héctor con voz temblorosa. «¿En qué puedo ayudarle?» «Soy del Departamento de Fraudes Corporativos. Necesitamos revisar los libros contables y registros financieros de la constructora Hermano Severino.
Tenemos evidencia de posibles irregularidades en las cuentas de la empresa. Vi cómo Héctor tragaba saliva con dificultad. No entiendo. ¿Qué tipo de irregularidades? Facturas falsificadas, proveedores inexistentes, malversación de fondos, enumeró el investigador con frialdad profesional. ¿Podría mostrarnos los registros financieros de los últimos 2 años? Yo tendría que consultar con mi esposa. Ella es técnicamente la propietaria legal de la empresa. Entiendo. Pero usted ha estado manejando las operaciones diarias, ¿correcto? Su firma aparece en la mayoría de los documentos que hemos revisado. Héctor miró desesperadamente hacia mí, como si esperara que yo intervinieran para rescatarlo. Pero yo mantuve mi expresión de confusión inocente, fingiendo estar tan sorprendido como él por esta visita inesperada. ¿Puedo preguntar quién hizo la denuncia?, preguntó Héctor. Las denuncias son confidenciales, respondió el investigador. Pero tenemos documentación muy detallada de las discrepancias. Por ejemplo, esta factura por $15,000 a Suministros García, por materiales que nunca fueron entregados. El investigador sacó una copia de uno de los documentos que yo había fotografiado, y vi cómo Héctor se desplomaba visiblemente. Sus hombros se hundieron, y sus manos comenzaron a temblar ligeramente. Además, continuó el investigador implacablemente, tenemos evidencia de transferencias no autorizadas a cuentas personales, préstamos tomados a nombre de la empresa sin el conocimiento del propietario legal, y una serie de contratos fantasmas que nunca existieron. Yo puedo explicar todo, murmuró Héctor débilmente. Estoy seguro de que puede, respondió el investigador. Pero necesitará hacerlo en nuestras oficinas, bajo juramento. Señor Ramírez, está usted bajo investigación formal por fraude corporativo, malversación de fondos y falsificación de documentos. Tiene derecho a contratar un abogado, y le recomiendo encarecidamente que lo haga. En ese momento escuchamos la puerta principal abrirse y cerrarse, seguida por los pasos de Fabiola subiendo las escaleras. ¿Héctor? ¿Papá? ¿Qué está pasando aquí? Apareció en la puerta del estudio, cargada de bolsas de compras, y se detuvo abruptamente al ver al investigador. Su expresión cambió de confusión a alarma en cuestión de segundos. Señora Fabiola Ramírez, dijo el investigador volviéndose hacia ella. Soy del Departamento de Fraudes Corporativos. Su esposo está siendo investigado por irregularidades financieras graves en su empresa. ¿Qué?, exclamó Fabiola, dejando caer las bolsas al suelo. ¿De qué está hablando? Su esposo ha estado desviando fondos de la constructora Hermano Severino durante los últimos 2 años. El monto total supera los $80,000, sin contar los préstamos no autorizados que suman otros $70,000. Fabiola se volvió hacia Héctor con los ojos muy abiertos. ¿Es cierto eso? Héctor abrió y cerró la boca varias veces como un pez fuera del agua, incapaz de formar palabras coherentes. Su plan perfecto se estaba desmoronando frente a sus ojos, y no tenía respuestas preparadas para esta situación. Además, continuó el investigador, tenemos evidencia de que planeaba vender la empresa ilegalmente, utilizando documentos fraudulentos para justificar un precio de venta artificialmente bajo. Esto constituye no solo fraude contra la empresa, sino también contra los potenciales compradores. No puede ser, gritó Fabiola. Héctor me dijo que la empresa estaba en crisis. Me dijo que la venta era la única forma de salvarnos. La empresa estaba en crisis, confirmó el investigador, pero solo porque su esposo estaba robando sistemáticamente el dinero operativo. Los contratos legítimos eran rentables, pero los fondos estaban siendo desviados a cuentas personales. Vi cómo Fabiola se tambaleaba ligeramente, apoyándose contra el marco de la puerta para no caerse. La realidad de la situación estaba comenzando a penetrar en su mente, y con ella, la comprensión de que todo lo que creía sobre su situación financiera había sido una mentira elaborada. ¿Cuánto tiempo lleva esto pasando?, preguntó con voz quebrada. Según nuestros registros, al menos 2 años, respondió el investigador, coincidiendo aproximadamente con el momento en que su padre le transfirió la propiedad legal de la empresa. Fabiola me miró entonces, y vi algo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo, vergüenza genuina. Por primera vez desde la cena navideña, parecía recordar que yo era su padre, no solo un estorbo inconveniente en su vida perfecta. Papá, susurró, ¿tú sabías algo de esto? Yo estoy tan sorprendido como tú, mentí suavemente. Confiaba en que ustedes estaban manejando la empresa responsablemente. El investigador consultó sus notas. Señor Ramírez, necesito que venga conmigo para responder algunas preguntas adicionales.
Puede llamar a su abogado desde nuestras oficinas. ¿Está arrestado?, preguntó Fabiola con pánico evidente. Todavía no, respondió el investigador. Pero la investigación está en curso, y dependiendo de lo que descubramos, podrían presentarse cargos criminales. El fraude corporativo de esta magnitud típicamente resulta en varios años de prisión. Héctor finalmente encontró su voz. Fabiola, llama a tu padre. Dile que esto es todo un malentendido. Él puede explicar cómo funcionaba el negocio antes, cómo estas transacciones eran normales. Me miraron ambos expectativamente, esperando que yo confirmara su versión de los eventos, que proporcionara la coartada que necesitaba desesperadamente. Pero yo mantuve mi expresión de confusión inocente. No entiendo, dije lentamente. Yo nunca usé proveedores ficticios o transferí dinero de la empresa a cuentas personales. Siempre mantuve registros meticulosos de cada transacción. La expresión de desesperación en el rostro de Héctor era casi cómica. Su último recurso, la esperanza de que yo lo rescatara de las consecuencias de sus acciones, se había evaporado completamente. Señor Ramírez, dijo el investigador con firmeza, necesitamos irnos ahora. Mientras Héctor era escoltado fuera de la casa, Fabiola se desplomó en una silla, llorando silenciosamente. Por primera vez en meses, la veía como la niña vulnerable que había sido, no como la mujer fría que había conspirado para deshacerse de mí. Pero mi compasión tenía límites, y ella aún no había pagado completamente por su traición. El investigador se había ido, pero mi plan estaba apenas comenzando. Después de que el investigador se llevó a Héctor, la casa quedó sumida en un silencio pesado y tenso. Fabiola siguió sentada en la silla del estudio, llorando en silencio mientras procesaba la magnitud de lo que acababa de descubrir. Yo me quedé de pie cerca de la ventana, observando cómo el auto oficial desaparecía por la calle, llevándose consigo al hombre que había orquestado la destrucción de mi familia y mi empresa. Papá, dijo Fabiola finalmente, su voz ronca por las lágrimas, no sabía nada de esto. Tienes que creerme. Héctor me dijo que la empresa estaba perdiendo dinero, que los contratos no eran rentables, que necesitábamos vender antes de que fuera demasiado tarde. Me volví hacia ella, manteniendo mi expresión cuidadosamente neutral. ¿Y nunca cuestionaste sus explicaciones? ¿Nunca revisaste los libros por ti misma? Él se encargaba de todo eso, respondió defensivamente. Yo confiaba en él. Es mi esposo, se supone que debo confiar en él. Como yo confié en ustedes cuando les transferí la empresa, repliqué suavemente. Como confié en ustedes cuando vendí mi apartamento para ayudarles con sus deudas. Fabiola se estremeció ante mis palabras, pero continuó. Papá, sé que las cosas han estado tensas últimamente, pero ahora que sabemos la verdad, podemos arreglar todo. Podemos trabajar juntos para salvar la empresa, para reconstruir lo que Héctor destruyó. Trabajar juntos, repetí, permitiendo que un toque de amargura se filtrara en mi voz. ¿Te refieres a trabajar juntos como cuando me diste un ultimátum de $3,000 mensuales por vivir en la casa de mi propia hija? ¿O como cuando planearon venderme a un asilo para deshacerse de mí? Sus ojos se abrieron con shock. ¿Cómo supiste? Las paredes tienen oídos, Fabiola. Especialmente cuando la gente conspira en voz alta pensando que el viejo tonto está durmiendo en el jardín. Se puso pálida al darse cuenta de que había escuchado la conversación privada entre ella y Héctor. Todo el plan, todas las mentiras, toda la manipulación había sido expuesta. No había forma de negar su participación activa en el complot para deshacerse de mí. Papá, yo, nosotros, fue idea de Héctor, balbuceó desesperadamente. Él me convenció de que era lo mejor para todos. Me hizo creer que estaba siendo una carga financiera, que necesitábamos recuperar nuestra privacidad como pareja. ¿Y tú creíste que era apropiado humillarme públicamente en la cena navideña? ¿Creíste que era correcto conspirar para vender la empresa que construí con mis propias manos sin siquiera consultarme? Las lágrimas brotaron nuevamente de sus ojos. Lo siento mucho, papá. Me equivoqué terriblemente. Pero ahora que Héctor se ha ido, podemos empezar de nuevo. Podemos ser una familia otra vez. En ese momento sonó el timbre nuevamente. Fabiola me miró con ansiedad. ¿Esperas a alguien? Tal vez, respondí vagamente, dirigiéndome hacia la puerta. Esta vez encontré a una mujer elegante de mediana edad, vestida con un traje de negocios impecable y portando una carpeta de documentos legales. ¿Señor Severino Martínez?, preguntó con una sonrisa profesional. Sí. Soy la licenciada Patricia Morales, del bufete jurídico Morales y Asociados.
Creo que mi asistente le confirmó nuestra cita para esta tarde. Por supuesto, pase por favor. Subimos al estudio donde Fabiola seguía sentada, ahora visiblemente nerviosa por la aparición de otro visitante oficial. Fabiola, dije, te presento a la licenciada Morales. Viene a discutir algunos asuntos legales importantes. ¿Qué tipo de asuntos legales?, preguntó Fabiola con voz temblorosa. La licenciada abrió su carpeta y extrajo varios documentos. Señorita Ramírez, estoy aquí en representación de su padre para discutir la propiedad legal de esta casa y las implicaciones de los eventos recientes. La propiedad de la casa, repitió Fabiola confundida. No entiendo. Esta es nuestra casa. La compramos hace 3 años. En realidad, dijo la licenciada consultando sus documentos, la casa fue comprada por su padre hace 8 meses, utilizando una sociedad de inversión que él estableció específicamente para este propósito. El mundo pareció detenerse para Fabiola. ¿Qué? La licenciada continuó con voz profesional y clara. Cuando ustedes enfrentaron dificultades financieras el año pasado, su padre adquirió discretamente la hipoteca de esta propiedad. Técnicamente, han estado viviendo en la casa de su padre durante los últimos 8 meses, no al revés. Eso es imposible, murmuró Fabiola. Nosotros seguimos pagando la hipoteca. Los pagos que ustedes hacían eran transferidos directamente a la cuenta de su padre, quien los utilizaba para cubrir los verdaderos pagos hipotecarios, explicó la licenciada. Era un arreglo diseñado para permitirles mantener su dignidad mientras se los ayudaba financieramente sin que ustedes se sintieran como beneficiarios de caridad. Fabiola me miró con una expresión de total incredulidad. ¿Es cierto eso, papá? Es cierto, confirmé tranquilamente. Cuando vi que estaban luchando con las deudas, especialmente después de los gastos médicos del tratamiento de fertilidad, decidí ayudar de manera discreta. Pensé que era mejor para su orgullo si no sabían que yo era quien realmente estaba salvando su casa. Pero entonces cuando Héctor dijo que tenías que pagar alquiler. Estaba exigiendo que yo pagara alquiler por vivir en mi propia casa, terminé la frase por ella. El impacto de esta revelación la golpeó como un tsunami. Todo lo que había creído sobre su situación financiera, sobre su independencia, sobre su capacidad de echarme de su casa, había sido una ilusión. Durante meses, había estado viviendo de mi caridad sin siquiera saberlo. Además, continuó la licenciada, dado los eventos de hoy y la investigación criminal en curso, el señor Martínez me ha solicitado que iniciemos los procedimientos para proteger todos sus activos de cualquier reclamación legal que pueda surgir del caso de fraude de su esposo. ¿Qué significa eso?, preguntó Fabiola débilmente. Significa que, legalmente, usted podría ser considerada cómplice en las actividades fraudulentas de su esposo, especialmente considerando que era la propietaria legal de la empresa y firmó varios de los documentos cuestionables. Sus activos personales, incluyendo cualquier reclamo que pudiera tener sobre esta propiedad, podrían estar en riesgo. Fabiola se llevó las manos al rostro, claramente abrumada por la cascada de revelaciones. No puede estar pasando esto, murmuró entre sus dedos. Sin embargo, dijo la licenciada mirándome significativamente, su padre está dispuesto a ofrecer cierta protección legal, dependiendo de cómo proceda usted en los próximos días. ¿Qué tipo de protección?, preguntó Fabiola levantando la vista. Su padre podría certificar que usted fue víctima del engaño de su esposo, no una participante voluntaria. Esto la protegería de la mayoría de las consecuencias legales. También podría permitirle continuar viviendo en esta casa bajo términos revisados. Fabiola me miró con ojos suplicantes. ¿Harías eso por mí, papá? Después de todo lo que he hecho. Me quedé en silencio por un largo momento, dejando que la tensión se acumulara. Había esperado este momento durante semanas, había planeado cada detalle de esta confrontación. Pero ahora que había llegado, sentía una mezcla compleja de triunfo y tristeza. Eso depende, dije finalmente, de si realmente entiendes lo que has hecho y estás dispuesta a rectificar tus errores. Haré cualquier cosa, prometió desesperadamente. Cualquier cosa para arreglar esto. Muy bien, respondí. Entonces hay algunas cosas que necesitamos discutir. Primero, sobre el futuro de la empresa. Segundo, sobre los términos bajo los cuales podrías continuar viviendo aquí. Y tercero, sobre el tipo de relación que tendremos de ahora en adelante. La licenciada cerró su carpeta. Les daré un momento para hablar en privado. Estaré en mi auto revisando otros documentos. Cuando estén listos para formalizar cualquier acuerdo, me harán saber. Después de que se fue,
Fabiola y yo nos quedamos solos en el estudio. El silencio se extendió entre nosotros, pesado con años de malentendidos, meses de traición, y la posibilidad incierta de una reconciliación. Papá, dijo finalmente, sé que no merezco tu perdón. Sé que he sido una hija terrible. Pero por favor, dame una oportunidad de demostrar que puedo cambiar. Miré a mi hija, viendo tanto a la niña que había criado como a la mujer que me había traicionado. La decisión que tomaría en los próximos minutos determinaría no solo su futuro, sino también cómo cerraría este capítulo doloroso de mi vida. Está bien, dije lentamente. Hablemos. Me senté frente a Fabiola en el estudio que había sido el centro de tantas conspiraciones en mi contra. Ahora, bajo la luz de la tarde que se filtraba por las ventanas, ese mismo espacio se había convertido en el escenario donde mi hija tendría que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Antes de que hablemos de perdón o de segundas oportunidades, comencé con voz firme pero tranquila. Necesito que entiendas completamente lo que ha pasado aquí. No solo el fraude de Héctor, sino tu participación activa en mi humillación. Fabiola asintió silenciosamente, las lágrimas aún corriendo por sus mejillas. Durante 2 años, continué, desde que vendí mi apartamento para ayudarles con sus deudas médicas, ustedes me hicieron sentir como un intruso en lo que creía era mi hogar temporal. Me trataron como una carga, como un problema que necesitaba ser resuelto. Y todo este tiempo, yo era quien realmente estaba manteniendo a flote esta casa y probablemente sus vidas. Papá, yo no sabía, comenzó a decir, pero la detuve con un gesto. No habías terminado, dije con firmeza. En la cena navideña, tu esposo me humilló públicamente, exigiendo $3,000 mensuales por el privilegio de vivir en mi propia casa. Y tú no solo permitiste esa humillación, la respaldaste. Actuaste como si fuera razonable, como si fuera justo. Tienes razón, admitió con voz quebrada. No hay excusa para eso. Pero lo peor, continué, fue escuchar sus planes esa noche. Escuchar cómo discutían vender mi empresa, enviarme a un asilo, deshacerse de mis posesiones personales. Como si fuera un objeto molesto que necesitaba ser descartado, no el padre que había sacrificado todo por su bienestar. Fabiola se cubrió el rostro con las manos, sollozando abiertamente ahora. Lo siento mucho, papá. No hay palabras para expresar cuánto lo siento. El arrepentimiento es un comienzo, dije, pero no es suficiente. Si realmente quieres una segunda oportunidad, necesitas demostrar que has aprendido de esto. Necesitas mostrar que entiendes el valor de la familia, del respeto, de la honestidad. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó, limpiándose las lágrimas. Primero, dije, quiero que llames a tus hermanas. Quiero que les cuentes exactamente lo que ha pasado aquí, sin omitir detalles, sin excusas. Quiero que admitas que participaste en un plan para humillarme y deshacerte de mí. Pero se van a sentir decepcionadas de mí, protestó débilmente. Como deberían, repliqué sin compasión. Dalia y Vanessa merecen saber qué tipo de persona ha sido su hermana mayor. Y tal vez su decepción te ayude a recordar la importancia de actuar con honor. Asintió lentamente, aceptando la justicia de mi demanda. Segundo, continué, vas a divorciarte de Héctor. No solo por el fraude, sino porque cualquier hombre capaz de manipularte para traicionar a tu propio padre no es alguien que merezca estar en esta familia. Ya había llegado a esa conclusión, murmuró. No puedo estar casada con alguien que me mintió tanto, que destruyó todo lo que tú construiste. Tercero, vas a trabajar conmigo para reconstruir la empresa. No como favor hacia ti, sino porque necesitas aprender el valor del trabajo honesto, del respeto por lo que otros han construido. Vas a empezar desde abajo, vas a aprender cada aspecto del negocio, y vas a demostrar que puedes ser digna de la confianza que una vez deposité en ti. Acepto, dijo inmediatamente. Haré lo que sea necesario. Y cuarto, agregué, esta casa funcionará bajo mis reglas. Soy el dueño, soy tu padre, y soy la persona que ha demostrado responsabilidad y sabiduría cuando tú has demostrado lo contrario. Si quieres vivir aquí, será con respeto mutuo, comunicación honesta, y reconocimiento de las realidades de nuestra situación. Entiendo, asintió. ¿Y a cambio? A cambio, respondí, tendrás un hogar, tendrás protección legal contra las consecuencias del fraude de Héctor, y tendrás la oportunidad de reconstruir nuestra relación. Pero será una relación basada en la verdad, no en las mentiras y manipulaciones de los últimos meses. En ese momento, escuchamos pasos en el piso de abajo. Voces familiares llegaron hasta nosotros desde la entrada principal. ¿Fabiola? ¿Papá?
gritó la voz de Dalia desde abajo. ¿Están en casa? Aquí arriba, respondí. Pronto escuchamos pasos subiendo las escaleras, y Dalia apareció en la puerta del estudio, seguida por Vanessa. Ambas se detuvieron abruptamente al ver el estado emocional de Fabiola y la tensión palpable en la habitación. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Vanessa con preocupación. Vimos un auto oficial alejándose de la casa, y tú no contestabas el teléfono, Fabiola. Miré significativamente a Fabiola. Ahora es cuando cumples con la primera parte de nuestro acuerdo. Fabiola respiró profundamente, reuniendo valor para lo que sabía sería una de las conversaciones más difíciles de su vida. Siéntense, les dijo a sus hermanas. Hay muchas cosas que necesito contarles. Durante la siguiente hora, Fabiola les relató todo. El fraude de Héctor, la investigación criminal, el hecho de que yo era el verdadero dueño de la casa, y más dolorosamente, su participación en el plan para humillarme y deshacerse de mí. Sus hermanas la escucharon en silencio creciente, sus expresiones cambiando de confusión a shock y finalmente a una mezcla de decepción y disgusto. ¿Cómo pudiste hacer eso?, preguntó Dalia cuando Fabiola terminó. ¿Cómo pudiste conspirar contra papá después de todo lo que ha hecho por nosotras? No tengo excusa, respondió Fabiola honestamente. Me dejé manipular por Héctor, y tomé decisiones terribles. Decisiones que me van a perseguir por el resto de mi vida. Vanessa se volvió hacia mí. Papá, ¿por qué no nos dijiste lo que estaba pasando? ¿Por qué no nos pediste ayuda? Porque esperaba que Fabiola recordara quién era, que recordara los valores con los que la crié, respondí. Esperaba que se diera cuenta por sí misma de lo que estaba haciendo y eligiera actuar correctamente. Pero no lo hice, admitió Fabiola. Fallé como hija, fallé como persona, y casi destruyo todo lo que papá había construido para nosotras. Dalia se acercó y me abrazó fuertemente. Lo siento mucho, papá. Si hubiéramos sabido. No es culpa de ustedes, la tranquilicé. Cada persona es responsable de sus propias decisiones. Vanessa también se unió al abrazo, y por un momento, sentí el calor de la familia real, no la versión artificial y manipulada que había existido durante los últimos meses. Fabiola nos observaba desde su silla, claramente sintiéndose excluida pero entendiendo que se había ganado esa exclusión a través de sus acciones. ¿Hay alguna forma de arreglar esto?, preguntó Dalia finalmente. ¿Alguna forma de que volvamos a ser una familia? Eso depende de Fabiola, respondí, mirando directamente a mi hija mayor. Ha aceptado trabajar para ganarse una segunda oportunidad. Pero las palabras son fáciles, las acciones son lo que realmente importa. Voy a demostrarles que puedo cambiar, prometió Fabiola con determinación renovada. Voy a demostrar que merezco ser parte de esta familia nuevamente. En ese momento, la licenciada Morales tocó a la puerta del estudio. ¿Han llegado a algún acuerdo?, preguntó. Creo que sí, respondí. ¿Podríamos formalizar los términos que discutimos? Por supuesto, respondió, abriendo nuevamente su carpeta. ¿Procedo con la documentación de protección legal para la señora Ramírez? Sí, confirmé. Y también con el acuerdo de residencia que incluye las condiciones que establecimos. Mientras la licenciada preparaba los documentos, me quedé mirando a mis 3 hijas. Una lección había sido enseñada, un precio había sido pagado, y ahora comenzaba el verdadero trabajo de reconstruir lo que había sido roto. 3 meses después, mientras tomaba mi café matutino en el jardín trasero que había vuelto a florecer bajo mi cuidado, reflexionaba sobre los cambios extraordinarios que habían transformado nuestras vidas. El sol de abril calentaba mi rostro, y el aroma de las rosas que había plantado llenaba el aire con una fragancia que simbolizaba el renacimiento de nuestra familia. Héctor había sido sentenciado a 5 años de prisión por fraude corporativo y malversación de fondos. La investigación reveló que sus crímenes eran aún más extensos de lo que habíamos descubierto inicialmente. Había estado robando no solo de nuestra empresa, sino también de 2 clientes anteriores, utilizando esquemas similares de facturas falsas y proveedores inexistentes. Su arrogancia había sido su perdición, había documentado meticulosamente cada transacción ilegal, creyendo que era demasiado inteligente para ser atrapado. El divorcio de Fabiola había sido finalizado la semana anterior. Ella había conservado únicamente sus posesiones personales, renunciando a cualquier reclamo sobre los activos que habían sido adquiridos con dinero robado. Era un nuevo comienzo limpio, libre de las manchas de la corrupción de su exesposo. Pero el cambio más notable había sido en Fabiola misma. Había cumplido cada una de las condiciones que le había impuesto, y había ido más allá de lo que esperaba.
Trabajaba en la empresa desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, aprendiendo cada aspecto del negocio desde la contabilidad básica hasta la gestión de proyectos complejos. Había empezado literalmente desde abajo, organizando herramientas en el almacén y preparando café para los trabajadores de construcción. «Buenos días, papá», escuché su voz detrás de mí. Me volví para verla vestida con ropa de trabajo, sus manos ya mostrando los callos que venían del trabajo honesto, su rostro radiante con una satisfacción que no había visto en años. «Buenos días, mija», respondí, usando el apodo cariñoso que no había usado desde antes de la pesadilla navideña. «¿Lista para otro día en la construcción?» «Más que lista», respondió con una sonrisa genuina. «El proyecto de la casa de los Rodríguez está avanzando perfectamente. Creo que terminaremos una semana antes de lo programado». Durante estos meses, había observado cómo Fabiola redescubría el orgullo del trabajo honesto. La había visto ganar el respeto de los empleados no por ser la hija del jefe, sino por demostrar que estaba dispuesta a ensuciarse las manos y aprender de quienes tenían décadas de experiencia. La había visto llorar de frustración cuando cometía errores, y brillar de satisfacción cuando completaba tareas correctamente. «Hay algo que quiero discutir contigo», dijo, sentándose en la silla junto a la mía. «He estado pensando en el futuro de la empresa». «¿Qué tienes en mente?» «Creo que deberíamos expandirnos», dijo con entusiasmo controlado. «Pero de la manera correcta. Con transparencia total, contratos honestos, y un enfoque en construir relaciones duraderas con nuestros clientes». La escuché mientras describía su visión para los próximos 5 años. Era ambiciosa pero realista, basada en principios sólidos que reconocían tanto las oportunidades del mercado como las lecciones aprendidas de los errores pasados. Era el tipo de planificación que esperaba de alguien que había madurado a través de la adversidad. «¿Y qué papel visualizas para ti en esta expansión?», pregunté. «Quiero ganarme el derecho de ser tu socia», respondió directamente. «No por ser tu hija, sino por demostrar que tengo las habilidades, la ética y la dedicación necesarias. Sé que aún me falta mucho por aprender, pero creo que estoy en el camino correcto». En ese momento, Dalia y Vanessa aparecieron por la puerta trasera, cargando bolsas de víveres para el almuerzo familiar dominical que se había convertido en nuestra nueva tradición. «¿Llegamos en un mal momento?», preguntó Vanessa al ver nuestras expresiones serias. «Para nada», respondí. Fabiola estaba compartiendo sus ideas sobre el futuro de la empresa. «¡Qué emocionante!», exclamó Dalia. «¿Puedes contarnos?». Durante la siguiente hora, mientras preparábamos juntos el almuerzo, Fabiola les explicó sus planes a sus hermanas. Era hermoso ver cómo habían reconstruido su relación, cómo Dalia y Vanessa habían perdonado gradualmente a su hermana mayor mientras observaban su transformación genuina. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de tu plan?», comentó Vanessa mientras cortaba verduras. «Es que está basado en construir algo duradero, no en ganar dinero rápido». «Esa fue una de las lecciones más importantes que aprendí», admitió Fabiola. «Héctor siempre estaba buscando atajos, maneras de obtener más dinero con menos trabajo. Pero papá me enseñó que la verdadera riqueza viene del orgullo en lo que construyes, del respeto que ganas, de las relaciones que mantienes». Después del almuerzo, mientras limpiábamos los platos, Fabiola se acercó a mí en privado. «Papá», dijo suavemente, «hay algo más que quiero decirte. Algo que no dije frente a las demás». «¿Qué es?». «Quiero pedirte perdón una vez más, pero de una manera diferente», comenzó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Durante estos meses, no solo he aprendido sobre la empresa o sobre el trabajo honesto. He recordado quién soy realmente, quien me enseñaste a ser antes de que me perdiera en las mentiras y manipulaciones de Héctor». Se detuvo, reuniendo valor para continuar. «He recordado la niña que me consolabas después de las pesadillas, el padre que trabajaba doble turno para comprarnos uniformes escolares, el hombre que me enseñó a conducir y que lloró el día de mi graduación», dijo con lágrimas en los ojos. «Ese hombre no merecía lo que le hice. Y aunque he trabajado duro para ganarme tu perdón, la verdad es que no sé si alguna vez podré perdonarme a mí misma completamente». La abracé fuertemente, sintiendo como su cuerpo temblaba con la emoción de la confesión honesta. «El perdón», le dije suavemente, «no es algo que ganas una sola vez. Es algo que construyes día a día, decisión tras decisión, año tras año. Y basándome en lo que he visto estos últimos meses, creo que estás en el camino correcto». «¿Eso significa que consideras hacerme tu socia?», preguntó con una sonrisa temblorosa. «Eso significa», respondí sonriendo también, «que vamos a seguir trabajando juntos, aprendiendo juntos, y construyendo algo de lo que ambos podamos estar orgullosos».
Esa tarde, mientras el sol se ponía y mis 3 hijas se preparaban para volver a sus respectivos hogares, me quedé una vez más en el jardín, reflexionando sobre los eventos extraordinarios de los últimos meses. La traición había sido dolorosa, la humillación había sido profunda, pero la redención había sido posible. Había aprendido que a veces las lecciones más importantes vienen disfrazadas como las experiencias más difíciles. Había aprendido que el verdadero poder no viene de la venganza, sino de la justicia. Y había aprendido que el amor familiar genuino puede sobrevivir incluso las traiciones más profundas, si todas las partes están dispuestas a hacer el trabajo necesario para reconstruir la confianza. Cuando sonó mi teléfono esa noche, era Lorena. ¿Cómo te sientes después de todo esto?, me preguntó. Cansado, admití honestamente, pero esperanzado. Por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo una familia real nuevamente. ¿Y no te arrepientes de haber sido tan duro con ellos? No, respondí sin dudarlo. A veces el amor requiere firmeza. A veces enseñar respeto requiere exigir respeto. Y a veces la única manera de salvar una relación es estar dispuesto a perderla temporalmente. Después de colgar, me senté en mi silla favorita en la sala, en la casa que había salvado secretamente, rodeado por los recuerdos de una familia que había perdido y recuperado. En la mesa frente a mí estaban los planos que Fabiola había dibujado para la expansión de la empresa, proyectos que construiríamos juntos con honestidad, respeto y amor genuino. Esa noche, por primera vez desde la pesadilla navideña, dormí profundamente, sabiendo que había enseñado la lección más importante de mi vida, que la dignidad no se negocia, el respeto no se regala, y la familia verdadera se construye sobre la base de la honestidad mutua y el amor incondicional pero no ciego. Había comenzado como un anciano humillado en su propia casa. Terminé como un padre respetado en su hogar recuperado, con una hija que había aprendido el valor de la humildad y el trabajo honesto. Algunas victorias, reflexioné antes de dormirme, valen la pena cada momento de dolor que las precede.